Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, continuando con la enseñanza que compartíamos ayer hablábamos sobre los resultados de la justificación. Pero entre los resultados de la justificación hay una palabra que se expresa, que es que tenemos entrada a esta gracia. Y meditando en que tenemos entrada a esta gracia, quisiera explayarme un poco más sobre lo que significa entrar a la gracia y los resultados y el estado que uno alcanza habiendo entrado a la gracia. Amén. Así que si tiene su Biblia, le invito para leer una vez más en Romanos capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 3 inclusive. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces podemos ver claramente que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, y por esta misma fe tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Y al respecto de esto quisiera explayarme un poco más en esta mañana para que podamos llegar a comprender el estado que alcanzamos. Israel salió de Egipto con una promesa, que le sería entregada una tierra que fluía la leche y la miel. Con esa promesa y con brazo fuerte, Dios sacó de la cautividad de Egipto a Israel y lo condujo por camino del desierto. Sin embargo, cuando miramos la historia de Israel, vemos que toda una generación se perdió en el desierto y no pudo entrar a la tierra que le era dada por heredad. ¿Y esto a causa de qué? A causa de la incredulidad. O sea, tenían la promesa de Dios, pero ellos no pudieron disfrutar de la gracia de entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Así también hay muchas personas que hoy tienen la promesa de una vida y vida en abundancia, pero no están disfrutando de esa vida abundante a causa de la incredulidad, porque no están creyendo con su corazón para justicia. Y porque la justicia no se formó en su corazón, es que todavía viven por las obras, y cuando obran de acuerdo a la voluntad de Dios, se ven en una condición agradable, pero cuando hacen lo que por naturaleza es contrario a la voluntad de Dios, se ven excluidos, se ven rechazados por Dios.
Por eso es tan común escuchar hoy día a que se diga, bueno, si te sucede esto es porque seguramente estás recibiendo un castigo o algo mal hiciste para que te esté sucediendo lo que te sucede. O muchas veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué habré hecho de malo para que me esté sucediendo lo que me sucede? O recibiendo este castigo. Y eso es a causa de que todavía hay condenación en nuestro corazón. Esa culpabilidad del pecado solamente puede ser quitada de nosotros cuando se forma la justicia que es por medio de la fe en nuestros corazones. Cuando la justicia que es por medio de la fe se forma en nuestros corazones, entonces la culpabilidad del pecado sale y tenemos un ancla segura en nuestros corazones por medio de Jesucristo. Por eso entrar a la gracia es entrar a un estado de paz, es entrar a un lugar en el cual nos encontramos completamente reconciliados con Dios y en donde todas las bendiciones de Dios son para nosotros. Por eso es que tiene un valor muy grande en la vida del creyente poder entrar a la gracia. Y no basta decir, justificados por la fe tenemos paz para con Dios y entrar a la gracia. No basta con decir, estamos viviendo en tiempos de gracia. Se tiene que formar en el corazón la justicia de Dios, la que es testificada por la ley, la que es testificada por los profetas, la justicia que es por medio de Jesucristo. Si no se forma eso en el corazón del creyente, el creyente sigue bajo la acusación del pecado. El creyente, aunque sabe intelectualmente lo que Dios hizo al enviar a Jesucristo a morir por él en la cruz del Calvario, todavía siente que falta algo más. Todavía siente que falta algo más. Y está como Israel, dando vueltas en el desierto. ¿Me está comprendiendo? ¿Y eso es a causa de qué? De la incredulidad. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar de cómo el hombre puede despojarse del pecado, cuál es el verdadero arrepentimiento y cuál es la verdadera vida de la fe. Y en eso justamente es en lo que estamos trabajando para los días próximos, 16, 17 y 18, en donde vamos a hablar cómo el hombre puede despojarse del pecado, cuál es el verdadero arrepentimiento y cómo poder tener una vida de fe correcta delante de Dios. Ya que aunque están las enseñanzas y aunque por tiempo se ha hablado de estas cosas, es necesario continuar hablando y es necesario seguir compartiendo para que se forme en nuestros corazones esa justicia que es por medio de la fe. La fe no es inconsistencia. La fe tiene un componente. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, entre tanto más nosotros compartimos las Escrituras, tanto más fundamentamos nuestra vida de creencia en la Escritura, tanto más fortalecidos seremos. Por eso la Escritura dice, y aún todas nuestras enseñanzas que compartimos comienza diciendo, si se destruyeren los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? O sea que los fundamentos de nuestra fe, los fundamentos de nuestra vida de creencia están en las Escrituras. Y cuando nosotros edificamos sobre esos fundamentos, estamos edificando sobre la roca. Y aunque vengan los vientos y aunque vengan las tempestades, ese fundamento que hemos puesto por debajo de nuestra fe es lo que nos permite permanecer firmes a la hora de la dificultad. Entonces, entrar a la gracia es entrar a un estado de paz y de completa reconciliación con Dios, en donde todas las bendiciones son para nosotros. No hay nada que esté excluido. En Cristo nos encontramos completos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces no hay nada que esté excluido, todo lo ha hecho Dios para nosotros. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Jesús también habló con Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar. Jesús le dijo claramente, si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es algo que se visualiza, pero es algo a lo cual también se entra. Por eso es que el entrar es muy importante para nosotros. También a los escribas y a los fariseos los exhortó y les dijo que ellos tenían la llave de la ciencia, de la sabiduría, pero que estaban en la puerta, que no entraban ellos ni permitían entrar a otros. Entonces, el reino de Dios es algo que se visualiza y es algo en lo cual la persona que recibe la fe puede entrar. Y tiene que ver esto con un estado permanente de reconciliación y de paz, en donde nuestra vida se encuentra completa en Dios. Asimismo, también el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, dijo que por medio de él, en el capítulo 2, en el verso 18 de la carta a los Efesios, por medio de él fueron llamados los que estaban cerca. Esto es a los judíos. Ellos eran los que estaban cerca, a quien Dios había enviado primeramente a Jesucristo. Amén. En el ministerio público del Señor Jesucristo, muchas personas fueron bendecidas, pero específicamente Él estaba enfocado en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Específicamente Él estaba enfocado en la casa de Israel. Así que, si bien muchas personas fueron bendecidas, entre ellos gentiles, otras personas de otros pueblos fueron bendecidas, pero su ministerio estaba enfocado en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos eran los que estaban cerca. Ahora, los que están lejos tiene que ver con los gentiles. Y el apóstol Pablo dice, tanto los que están cerca como los que están lejos fueron hechos cercanos. Y por medio de él han tenido entrada al Padre. O sea que tanto los judíos como los que no son judíos, que recibieron el conocimiento de Dios, por medio de Jesucristo, han obtenido entrada al Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuán importante es, hermano? Porque podemos ver el reino de Dios, podemos ver entrada al Padre, podemos ver entrada a esta gracia. Aún Jesús, refiriéndose acerca de sí mismo, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver entrada a esta gracia, podemos ver entrada al reino de Dios, podemos ver entrada al Padre, podemos ver entrada a la salvación, pero la puerta siempre es la misma, es Jesucristo. La única manera en la cual usted y yo hemos entrado a esta gracia, al reino de Dios, tenemos entrada al Padre, a esta salvación tan grande, es por medio de la obra de Jesucristo. Es por los méritos de Jesucristo. Por eso, entre tanto más, nosotros nos negamos a nosotros mismos. El mundo entero está bajo el maligno, así lo dice la Escritura, ¿no? Y que la serpiente, el dragón, quien es la serpiente antigua, ha salido para engañar al mundo entero. ¿Cuál es el engaño de Satanás? Mire, el engaño de Satanás no son las falsas religiones. El engaño de Satanás no son las artes ocultas, como el ocultismo, en el que el mundo entero cae, porque tal vez usted y yo nunca profundizamos en el ocultismo, o en ningún otro tipo de religión. Amén. Entonces no podemos decir que ese es el engaño de Satanás. El engaño de Satanás
en el cual tiene engañado al mundo entero, no tiene que ver ni con las artes ocultas, ni con las falsas religiones, ni con la nueva era, ni con el modernismo, ni con el pensamiento humanista, sino que tiene que ver con que el hombre crea que por sí mismo puede llegar a Dios. No importa el camino que tome, puede tomar diversos caminos. Hay gente que hoy en día en algunas filosofías no les importa al Dios que tú mencionas, lo importante es que tú tengas una forma de espiritualidad y que menciones un Dios. Aún dentro de programas de rehabilitación, dentro de programas para que las personas puedan recuperarse física, emocionalmente, salir de las adicciones, y esto es muy común, por ejemplo, en grupos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, y tantas otras que fomentan una forma de espiritualidad por la cual la persona, sin importar al Dios que mencione, que siempre pueda apoyarse en algún tipo de forma de religión. ¿Para qué? Entre Dios y el hombre poder salir adelante. Lo cierto es que así no se presenta el Evangelio. En el Evangelio la obra del hombre está excluida enteramente, ya que por ninguna obra que el hombre haga podrá ser salvo. Por eso Jesús le habló a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, y de nacer del agua y de nacer del Espíritu. O sea, necesariamente el hombre tiene que morir y nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios, para poder entrar a esta gracia, para poder tener entrada al Padre, para poder estar justificado para con Dios y tener paz para con Dios. Tiene que morir y nacer de nuevo. En el Evangelio Dios le da al hombre el morir y el nacer de nuevo. Y esto, por cierto, es por medio de la fe. Porque ninguno de nosotros pensamos en quitarnos la vida, sino que por medio de la fe, al creer que nuestra vida fue sustituida por la vida de Jesucristo, y al creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, ahí nosotros ya nos vemos muertos juntamente con Cristo en la cruz. Pero así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros, y por medio del bautismo, hemos emergido en una novedad de vida. Por eso que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y he aquí que son todas hechas nuevas. Ahora, todo esto que nosotros estamos haciendo mención, lo mencionamos por medio de la fe. ¿En qué? En lo que está escrito, en lo que se nos presentó por medio del Evangelio. Entonces, en el Evangelio, la obra del hombre queda completamente excluida, ya que Dios le dio el morir y el nacer de nuevo. Si no muere a su vieja naturaleza, por eso Jesús dijo: todo el que quiera ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Todo el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Lo estaba mandando a morir. Amén. Si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que pasar por el proceso de morir. Y eso no es algo que literalmente, sino que sucede juntamente con Cristo. Y nosotros lo recibimos por medio de la fe. Al creer que Cristo, habiendo venido a este mundo sin relación alguna con el pecado, muere como un pecador, ahí comprendemos que Él estaba sustituyéndonos a nosotros, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados, siendo llevado conforme a la Escritura y cumpliéndose en Él todo lo que estaba escrito acerca de Él, que el Cristo era necesario que primeramente padeciera de los hombres y que al tercer día resucitara. Y así aconteció. Entonces, al creer esto, se va formando la justicia en nuestro corazón, sabiendo que esa sangre se derramó para cubrir nuestros pecados.
para que ya no seamos vistos como pecadores, sino justificados por esta fe, tengamos paz para con Dios. Y esto no es algo que procede de nosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio no procede de nosotros, no es una religión que nosotros promulgamos o dimos origen en la tierra. El Evangelio vino a nosotros. El Evangelio nos fue comunicado a nosotros. Amén. Entonces, el entrar es muy importante, dado que hay muchas personas que hoy en día, teniendo condenación en el corazón, viéndose culpables todavía por sus pecados y no habiéndose formado la justicia de Dios, que es por medio de la fe en su corazón, no tienen paz para con Dios. Y si no tienen paz para con Dios, tampoco tienen entrada a esta gracia. Y tampoco entran confiadamente al trono de Dios. Por eso no es que se ha ocultado la mano de Dios para no obrar, ni se han cerrado los ojos de Dios para no ver, ni el oído de Dios para no oír, sino que los pecados hacen separación entre Dios y los hombres. Entre tanto esté la condenación en el corazón, entre tanto esté la acusación en el corazón, esa oración no es eficaz. ¿Cuál es la oración que es eficaz? La oración del justo. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Por eso que entrar a la gracia tiene que ver con entrar a un estado en el cual tenemos paz para con Dios, en el cual nos vemos enteramente reconciliados con Dios y en el cual también nos vemos que somos poseedores de todas las bendiciones de Dios. Por eso la Escritura dice que hemos sido bendecidos, no habla de que vamos a ser bendecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. No habla a futuro, sino que habla como algo que ya aconteció, porque cuando Pablo escribe esa carta a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 3, y hacen esta mención, ya Cristo había muerto por los pecadores. Y al haber muerto por los pecadores, tuvo cumplimiento todas las promesas de Dios, y por lo tanto se veía heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Por eso es que él podía afirmar fehacientemente que ya estaba bendecido y que quienes hemos creído ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo triste en estos días es que hay mucha gente que, si bien no se identifica con los escribas y con los fariseos, están también en la puerta y no entran ellos, ni tampoco dejan entrar a otros, negando el que la justicia de Dios es suficiente para que el hombre sea enteramente reconciliado para con Dios, pensando en que todavía el hombre tiene que presentar una obra por la cual sea suficiente y sea acepto delante de Dios, llamando a los hombres constantemente a hacer obras. Y como todavía se ven como pecadores, el único oficio que tienen es el de pecar. No es hasta que alguien se ve como un justo hijo de Dios, hasta que se ve como santo, que puede santificarse más. Mientras yo me siga viendo como un pecador, mi único oficio va a ser pecar. Pero cuando yo me veo como un justo hijo de Dios, cuando me veo santo, entonces puedo santificarme más. Amén. El que es santo, dice la Biblia, se santifique más. O sea que si alguien no es santo, no tiene manera de poder santificarse más. Primeramente tiene que entrar a ese estado. Por eso hablamos de entrar a esta gracia, que es un estado en el cual entramos los que creemos a la palabra de Dios. Y no se entra por obra. Por eso dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y al leer dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y si dice que es por la fe,
entonces queda excluida la obra. Porque al que obra se le cuenta como salario, como deuda. Y para que sea dado por gracia, tiene que ser por medio de la fe. Entonces, no es por obras que yo hago que puedo entrar a la gracia, sino es por la misma fe con la cual soy justificado para con Dios, por esa misma fe que tengo entrada a este estado. O sea que primero se tiene que formar la justicia para que luego pueda tener entrada a este estado. Y es tan importante que eso se forme en nuestros corazones, porque si no, estando la promesa de entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, seguiremos como Israel dando vueltas en el desierto. Quisiera referirme a unos textos más en esta mañana y me gustaría que me acompañara. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 4, verso 1. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice así, la Sagrada Escritura. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el verso 19 del capítulo 3 dice claramente, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hemos hablado de que entrar a la gracia es entrar a un estado de reposo, o sea que ya la obra queda excluida. En día de reposo no se puede hacer ninguna obra. Por eso Jesús se refirió a sí mismo diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, estando aún la promesa de entrar, temamos, no sea que parezca que no lo hemos alcanzado, porque tanto a ellos como a nosotros se nos anunció la buena nueva, nada más que a ellos no les fue provechosa la palabra al oírla. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de la fe. Oyeron la promesa, recibieron la palabra, pero no la acompañaron con la fe y entonces no tuvo provecho alguno. Es como aconteció para el pueblo de Israel. ¿Ve? Tuvieron la promesa de entrar a una tierra que fluye leche y miel, pero ¿qué quedaron? Mirando al cananeo, al eteo, al jebuseo, mirando lo que eran como gigantes y que ellos eran como langostas. Pero hubieron dos hombres, Josué y Caleb, que creyeron a la promesa. Dijeron, si Dios es el que nos entrega, entonces ellos son como pan para nosotros. Les comeremos como a pan. ¿Por qué? Porque si Dios es el que nos entrega esta tierra, más es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Entonces, el alcanzar la salvación al hombre le es imposible. Jesús dijo que era más fácil que entrara un camello por el agujero de una hoja que un rico al reino de los cielos. Y no hay nadie en este mundo que no tenga una riqueza, un valor. Todos tenemos una riqueza, un tesoro, un valor en este mundo, por lo cual nos deja incapacitados de entrar al reino de los cielos. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y entonces quiénes entrarán? Y Jesús se refirió diciendo, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Hay una incapacidad total en el hombre de poder alcanzar esta salvación tan grande. Por eso lo que es imposible para el hombre no deja de ser imposible para Dios. Para mí me es imposible, pero lo que me es imposible a mí no significa que Dios no lo hace posible. Sino todo lo contrario, Dios lo hizo posible.
y para que ninguno se jacte delante de su presencia, lo entregó por medio de la fe, para que sea contado como gracia, para que no sea contado como salario. Entonces, lo que Israel no pudo alcanzar a causa de que no fue acompañada la palabra con el oír, con fe, nosotros tenemos que alcanzarlo. Amén. Nosotros podemos y debemos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque nuestra obra queda excluida. Entramos a esta gracia, alcanzamos esta salvación tan grande. Tenemos entrada al trono de Dios por los méritos de Jesucristo. Ninguna parte en la Biblia hace mención de que el hombre tiene que orar. ¿Saben el único lugar donde la Biblia hace mención que tiene que orar el hombre? En el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Pacto estaba fundamentado en las obras. Si el pueblo obraba, entonces eran un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra, serían bendito su entrar, bendito su salir, bendita su arteza de amasar, su alacena, el fruto de la bestia, el fruto de su vientre, todo sería bendecido. Aun si vinieran contra ellos, por 7 caminos huirían de delante de ellos. Todo sería bendecido, pero tenían que obrar. Y como era por medio de las obras, a causa de la incapacidad del hombre, nunca pudo alcanzarlo Israel. Pero a nosotros no se nos dio por obras. Nosotros ya somos esa nación santa. Ya somos ese pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios. Y lo que Israel no alcanzó porque iba detrás de ellos por obras, nosotros lo hemos alcanzado por medio de la fe. Entonces, estando la promesa de entrar, que no parezca que no lo alcanzamos. ¿Cuándo parece que no lo alcanzamos? Cuando todavía estamos pensando en hacer algo más para ser dignos o merecedores de esta gracia. Y no hay nada que usted y yo podamos agregar para que seamos dignos o merecedores de esta gracia. Fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos santificados, fuimos justificados y seremos glorificados por la obra de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo. Y en ello tenemos que fundamentar nuestra fe. Esa es la palabra que se tiene que formar en nuestros corazones, para que teniendo un ancla segura podamos vivir en este mundo confiadamente y poder vivir vida y vida en abundancia, que es la que Dios ha prometido a los que creen. Entonces, que no parezca que estando la promesa nosotros no la hemos alcanzado porque todavía consideramos que tenemos que hacer algo más. Descansemos de nuestras obras. No hay obra que nosotros podamos hacer ni presentar delante de Dios para ser dignos o merecedores de esta gracia. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana un texto más y ya con esto concluir. Capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 14. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrada por sus puertas en la ciudad. Y entrar por la puerta en la ciudad. Hermano querido y hermana querida, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa con la cual podamos limpiarnos de nuestros pecados. El profeta Isaías dijo a su pueblo Israel: vengan y estemos a cuenta, que aunque su pecado fuera rojo como la grana, será emblanquecido como la blanca lana. Entonces, lo que es imposible para el hombre, para Dios fue posible. Y lo llevó a cabo y lo consumó con Cristo en la cruz del Calvario. Para que hoy, por medio de la fe, tengamos paz para con Dios y entrar a esta gracia. Que entrar a la gracia es entrar a un estado de reposo
en el cual reposamos de todas nuestras obras y vivimos por la obra de Jesucristo. Y vivimos por la obra de Jesucristo, en la cual todas las obras de Jesucristo son buenas. Amén. Entonces no tenemos por qué preocuparnos por las buenas obras. ¿Por qué? Porque todas las obras de Jesucristo son buenas. Así entonces, que podamos fundamentar nuestra fe y nuestra vida de creencia en su palabra, que nos va mostrando la correcta fe y la correcta manera en que el hombre puede entrar a este estado de gracia y de paz para con Dios. Quiero invitarles para orar juntos. Padre, queremos darte gracias porque lo que para el hombre era imposible, tú lo hiciste posible por medio de Jesucristo, por quien tenemos acceso con confianza al trono de la gracia y podemos acercarnos para alcanzar el oportuno socorro, sabiendo, Señor, que nos fue abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne de Jesucristo, por quien, Señor, hemos sido rescatados de una mala manera de vivir, hemos sido salvados de una gran condenación y hemos sido emblanquecidos como la blanca lana, habiendo lavado todos nuestros pecados. Por lo que hoy tenemos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es poder tener esta seguridad, mi hermana. Qué maravilloso es poder tener esta confianza, mi hermano, y que nosotros podamos vivir por la obra de Jesucristo. Así en esta mañana, y habiendo oído y recibido la palabra del Señor, quiero invitarlo para que juntos podamos estar alabando el buen nombre de nuestro Dios. Por eso en esta mañana vamos a estar alabando juntos el buen nombre de nuestro Dios. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,